Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar la sesión del día de hoy. Les comparto pantalla. Nos habíamos quedado en determinar la cantidad de participantes que quedaban en cada uno de los diferentes rubros de los datos sociodemográficos. Iniciamos contabilizando lo correspondiente, ¿se acuerdan? Sí, Sacamos la cantidad de mujeres, cantidad de hombres, qué porcentaje había de cada uno de ellos y obtuvimos su respectiva. Quedamos que el día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero para edad, carrera y bachillerato, ¿no? Carreras y bachillerato. Para las demás tablas. Así es. Entonces, ¿por cuál quieren empezar ahorita? Por edad. Es la primera, ¿no? Perfecto. Vámonos por edad. Antes yo voy a correr esta hoja, vean, aquí me va a estar estorbando. Ya no la voy a ocupar, voy a estar pasando entre la hoja datos, resultados y gráficas, y esta está intermedia, entonces doy clic y la arrastro hasta la extrema derecha y ahí la suelto. Entonces ahora sí quedan las tres hojas de nuestro interés. Como consecuencia, lo que vamos a hacer es pasarnos a datos y activar los filtros. Doy clic aquí en la fila número 1 y dense cuenta que en la fila número 1 todos los encabezados del ID, de la carrera, edad, sexo, bachillerato, así como de todos los reactivos. Entonces, de una vez lo selecciono, me voy a datos y activo filtro. Como se pueden dar cuenta, resulta que quedaron muy pegaditos las celdas y ya no se permite ver todos los datos, todas las etiquetas encabezados. Entonces, tal vez convenga expandirlos un poco más. Vean, desde la primera columna hasta la última, clic ahorita en la última columna, lo arrastro y le voy a la primera, suelto el clic y entonces voy a hacer a todas un mismo margen, un mismo ancho. Y vean que ya... Para que se vea mejor. Como que se puede ver mejor, así es. Y aún más, pues selecciono la fila y alineo el texto de las etiquetas a la izquierda, entonces eso nos da un mayor margen todavía de visualización. Ok, entonces dijeron que querían continuar con edad. Entonces, esta es la columna correspondiente al parámetro edad, que es la columna C. Entonces, habilito aquí y veo que tengo edades entre 18 y 21. 18 y 21. No tengo menores a 18 ni mayores a 21. Entonces, me voy a la hoja de resultados. Y entonces, vamos a aplicar en realidad la misma fórmula que se hizo acá. Observen que había sido la fórmula con contar sí. Entonces, podemos generar una nueva fórmula o podemos copiar la anterior y únicamente cambiar los parámetros. Pero bueno, vamos a escribirla. Contar punto sí, abro paréntesis, y aquí abajito me va diciendo que lo que sigue es el rango de datos. Entonces me voy a la hoja de datos y es correspondiente a edad, ¿verdad? Entonces está en la columna C, la celda C2, que es donde está la primera edad, y de ahí me voy hasta la última, que es la C212. Una vez que concluí, me pongo aquí arribita donde está la fórmula y cierro el paréntesis, pero antes me hacía falta el parámetro, ¿verdad? Que busque 18. Sí, coma 18. Coma 18, y ahí está. Entonces copio lo mismo, pongo donde están 19, hago lo mismo, pero únicamente le quito el 18 y le pongo 19. Hago lo mismo en la de 20, copio, pego y le pongo que sea
20, hago lo mismo para 21, supongo que busque 21. Le voy a poner en la de 22, pero aquí me debe decir que canijo se encontró. Ya vi por qué, ya vi por qué. Y 23. Hago lo mismo para 24. Y lo mismo para 25. ¿Cómo saber si ya llevamos la cantidad? Recordemos que eran 200, ¿no? Entonces, en la parte de aquí abajo le voy a poner suma, abro paréntesis, que me sume todo lo de aquí arriba. Y llevo 196. Significa que me faltan datos. Me faltan datos. Vamos a la hoja de datos. Es que a mí, ingeniero, ahí me da 194 la suma, porque en las que yo encontré, aparte hay uno que dice 16. Okay. Aquí está pasando algo y seguramente es por estos espacios, vean. Por estos espacios en blanco. No tendría que suceder porque se supone que eso lo toma como espacios vacíos. No tendría que suceder. Pero bueno, sirve y aprovechamos. ¿Habría un error en la fórmula que... No debe ser error. Pero ahorita vamos a aprovechar a encontrar cuál es la máxima y la mínima edad. ¿Les parece? ¿Cuál es la máxima edad? Voy a poner la fórmula. Max. Máxima edad. Abro paréntesis. Y aquí pongo el rango de números que es desde la C2 hasta la C212, ¿se acuerdan? Ya no va a ser necesario que vengamos aquí porque ya nos vamos aprendiendo. Es columna C, desde la fila 2 hasta la fila 212. Ya no es necesario regresar. Y me está diciendo que la máxima edad es 25. Entonces, ¿la mínima cuál es? Min, paréntesis. Recuerdan que es datos. Datos es, perdón. Ya, de una vez copio. En lugar de que sea la máxima, le pongo que sea el mínimo. Fíjense que está aplicando la función mínimo a todo el rango de la hoja datos y observen que es datos, gato hacia abajo, e inmediatamente después, desde la celda 2 hasta la celda 202. Doy Enter y me va a decir en efecto que el mínimo es 16. Entonces aquí tendríamos que anexar nosotros celdas. ¿Cómo le hacemos para anexar celdas? A ver, opciones. ¿Alguien sabe? ¿Cómo anexar celdas? Vean. ¿Qué quiere? Aquí ¿Qué quiere decir? yo puse Lo que quiso decir, ingeniero. que cuente cuántas personas tienen 18, cuántas 19 y así hasta 25. Pero no consideramos en este formato que hubiese alguien con edad menor a 18 años. Y sí los hay, vean que hay personas con 16 años. Por Sí, eso así es es. que, por eso es Por que eso es que cuando no cuadran las sumamos, cuentas. exactamente, por eso es que si yo sumo desde el 18 al 25 años, me da 196. Debería de darnos 200, ¿de acuerdo? Porque quedaron 200 participantes. Entonces hace falta abrir aquí un espacio para poner cuántas personas tienen o 17 años. ¿Están de acuerdo conmigo?
Entonces, puedo abrir el espacio aquí, vean, selecciono la fila 5 y le doy insertar, pero me va a insertar toda la fila. Y eso no nos conviene. Porque únicamente abrir espacio aquí, a esta tabla, no a las demás de la misma fila. Entonces, selecciono estas tres, le doy botón derecho y le digo insertar. Pero aquí ya me da opciones y me pregunta, ¿qué quieres? ¿Toda una fila? ¿O quieres insertar sobre estas celdas desplazándolas hacia abajo o desplazándolas a la derecha? ¿Qué nos conviene? Hacia abajo, ¿no? Claro, hacia abajo. Entonces observen cómo la tabla de carrera, sexo, bachillerato no se van a ver afectadas. Únicamente las que están por debajo, es decir, la de correlación sí se va a bajar. Vean, ya se bajó. Hago lo otra vez, insertar y que las muevo hacia abajo. Ya están los dos espacios. Y observen, aquí tendría que estar el 17 y el 16. Podría yo escribirlos manualmente. Por selecciono 18 y 19 y lo arrastro, vean, doy clic aquí en la esquina de abajo y lo arrastro hacia arriba. Y entonces me replica esa consecución de datos que están escritos. Tengo 18, 19, se da cuenta que va decreciendo a medida que subimos una fila, va decreciendo el 1, entonces lo completa. ¿Ya lo vieron? Pero observen que el formato quedó en gris, como actualizado, cuando debería quedar en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, selecciono estas dos celdas, perdón, donde está el 67 y el 34. Observen que tienen formatos distintos. La celda de frecuencia, su formato es de un número nada más, mientras la celda de porcentaje tiene formato de porcentaje. Entonces selecciono a más y le doy que copie el formato. Y ese mismo que lo replique a las celdas que acabamos de agregar. Entonces le dio el formato al fondo, pero también le dio formato al texto que yo vaya a escribir. Observen, si yo aquí pongo un 1, lo toma como un número normal, pero si yo le pongo un 1, toma como un 1%. Entonces me ahorré tiempo, ¿me explico? Inge, ¿eso también aplica para los tipos de letra y tamaño? Todo. Yo le di copiar formato y le copio formato a todo. Tipo de letra, formato de la letra, si está centrada, alineada a la izquierda o a la derecha. Todo lo copia de estos y lo pego acá. Entonces, repito, me permitió ahorrar tiempo. Ingeniero, Entonces, sí, te escucho. puede ser otra vez esa parte de lo que pasa que mi internet de repente me quita la pantalla. Ajá, ¿qué parte? Lo de copiar formato, es que no. Nada más fue dos celdas. Ah, Espérate, regreso. Seleccioné estas dos celdas y esta es una herramienta muy útil. ya vi. Y ya nada más selecciono y ya quedó. Entonces, procedemos a copiar la fórmula, vean, y la vuelvo a pegar aquí, perdón. Clic, la pego. Esto va a buscar aquí en 16, ¿verdad? Exacto. Y aquí 17, y aquí no va a encontrar nada. Está. Alguien me dice, actualizó el 196 a 200. Porque no hemos modificado la fórmula. Exacto, porque la fórmula, fíjense, la fórmula la había hasta donde estaba el 67, ¿se acuerdan? Sí. Y eso es muy Sí, hay que expandirla. exacto, hay que expandirla. ¿Dónde lo puedes hacer?
Bien, chequen. Ahorita les voy a ejemplificar. Voy a seleccionar desde B5, ¿verdad? Suma desde B5 hasta B14, vean. Quito el B7 y pongo B5 y aquí me está diciendo cuáles son las celdas que está sumando. Pero, ¿qué pasaría si yo necesitara insertar una nueva fila arriba del 16? Esta nueva fila que yo voy a insertar va a ser la nueva fila 5 y la que era la 5 pasará a ser la fila número 6. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, la nueva fila no va a estar dentro de la Ingeniero. fórmula. Así es. Pero observen que el rango, yo estaría insertando una nueva fila fuera del rango que ya tengo definido y entonces yo tendría que irlo a actualizar. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene seleccionar desde B4, vean, que sume desde B4, incluyendo el título. El título es texto, no es un número, como consecuencia no afecta a la sumatoria. Observen, ahí está el 200, ¿ya vieron? Sí, ingeniero. Sí. Ahora O sí sea, cuadra todo. en realidad está sumando estos números, aunque yo les dije que sumara desde B4. Únicamente está contabilizando los números desde B5 hasta B14, ignorando el texto de B4. Pero ¿qué ventaja me da? Que si yo necesito insertar un nuevo grupo de celdas, como para el 15, por ejemplo, observen que este grupo de celdas que voy a anexar están dentro del rango de las celdas establecida en la suma. La suma dice que desde B4 hasta B14. Y la nueva celda que yo voy a poner va a ser la fila 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vean, insertar, que desplace. Esto no lo hagan ustedes, nada más véanlo. Y ya me anexó una nueva fila. Le copio el formato. Tal vez es para el 15. Y si hubiera algún número dato para el 15, vean, si encontrara 3, ¿qué creen que va a pasar? Ahí sí lo contabilizo. ¿Por Suma qué? 200. Porque vean que la fórmula siguió considerando como valor inicial B4 desde donde está el título y únicamente corrió el punto final. Acuérdense que estaba en 14. Pero como yo le anexé una celda extra, el rango se da cuenta que necesita terminar en una celda posterior a la que tenía. Si yo le anexo 2 celdas más, entonces va a terminar hasta B17. Pero repito, ya esta fórmula no va a ser necesaria actualizarla. ¿Por qué? Porque las celdas que anexé están dentro del rango contabilizado. Entonces, voy a eliminar esas celdas. Y vean, ahora yo las elimino. No quiero que me elimine toda la fila. Únicamente estas celdas, pero que las demás las desplace, las que están abajo de ella, las desplace hacia arriba. Ahí está. ¿Sí está claro? Y ya de manera automática, ¿no? De manera automática. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando insertemos celdas o filas, asegurándonos que estén dentro del rango establecido en los límites. Bueno, entonces hay que poner nada más aquí los porcentajes correspondientes y ahí están, nos debe dar lo mismo. ¿Cuánto me debe dar esta suma de porcentajes? Ingeniero, supone- yo tengo una duda porque Tiene. en el 16 me da como syntax error. ¿En dónde? En el 16, Ah, debe en decir en la, ecuación. en esa ecuación, Algo escribiste C2. mal. Es que copié nada más la ecuación y no me arrojó. Voy a checar Ok, qué es. pero Es que Oye, el 16 no es ecuación, es un número puesto así nada más. no, se refiere seguramente a todo esto. ¿Están de acuerdo? ingeniero, Sí. Sí es. ahí en la sumatoria
Si lo hago por fórmula, sí me da el 100%, pero si lo hago por calculadora, me da todo. ¿Por qué crees? No, no sé, ya estoy tratando de... Porque no son números exactos estos. Vean, aquí le voy a poner esto. Ah, sí es cierto que nos dijo que lo truncábamos, ¿no? En enteros. Claro. Ah, Aquí ya. el formato me está dando nomás 2%, pero ¿será realmente 2%? ¿Será No, sale realmente con 3,4? decimales. No, son menos, ajá, porque si lo hago por fórmula, como si toma los valores como son, sí da, da el 100%, pero si Aquí ya está muy claro, vean, vean. Si fuera una persona de 100, ¿qué porcentaje es? 1%. 1%. Pero si es una persona de 200, Es 0.5% y ahí lo muestro como 1%. exactamente. ¿Qué significa? Que este formato habría que Ah, modificarle aquí las decimales. Vean, ¿ya vieron? Ahí está. Ah, cierto. Ahora sí nos da datos precisos. Yo ya. corro, observen, si yo esta fórmula, abusados, esta fórmula está sumando todo lo de la columna B entre la fila 4 y la fila 14. Y aquí abajo quiero que me hagan lo mismo para la suma de porcentajes. También va a Ajá. ser desde C4 hasta C14. En lugar de escribirla, pues yo nada más la recorro y ahí está. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Ahí donde dice la suma y que donde había seleccionado Ajá, de esto. B4, ¿no debería empezar de B5 a B14? Acabo de explicar que es conveniente ponerlo desde el título porque el título tiene texto y lo va a ignorar. Pero si yo necesito meter una celda entre el título y la primer fila, Se modifica automático. automáticamente la fórmula se va a actualizar y va a No considerar entiendo. estas nuevas filas que yo ponga, las va a considerar Dentro del... dentro de la fórmula. Caso Ok, contrario, ¿qué pasaría si yo necesitara, fíjense, si yo necesitara, resulta que hay una persona de 26 años, entonces necesito anexar una fila más para 26. ¿Qué harían ustedes? ¿Dónde insertan la nueva fila? De modo que la fórmula de suma se actualice y la contemple. dentro de los valores, ¿no? Sería correcto seleccionar aquí y decirle insertar. No, ahí no sería correcto porque se inserta en la, como si fuera una nueva fila, ¿no? Y, bueno, ¿No? Sí, mira, ahí está. Porque la puso arriba, antes. ok. Ajá, sí, sí, sí. Pero Ahí sí lo toma en cuenta, ¿no? ahí sí vean, aquí está la suma, ya se actualizó y me dice que hasta la 15. Se podría decir que la celda inicial de la tabla la deja estática, ¿no, ingeniero? Exacto, pero vean, si yo selecciono aquí esto y le digo, insértame el espacio, aparentemente es lo mismo, pero vean la fórmula. ¿La vieron? La fórmula no cambia. No cambió, no actualizó y el dato que yo ponga aquí no lo va a contemplar dentro de la suma. ¿Por qué? Porque, repito, la celda que anexo la estoy anexando fuera del Está rango establecido. fuera de la tabla, ¿no? Así es. Entonces, asegúrense siempre que ustedes inserten filas, inserten celdas, sean dentro del rango establecido en las fórmulas. Y ahí se despreocupan, saben automáticamente que la fórmula lo va a considerar. Se va a actualizar y va a considerar los nuevos datos. ¿Ok? Bueno, entonces, observen que aquí está la suma, me da un 1, ¿eso está mal? No, pues es nada más ¿Qué es lo que se supone que sumó? pues, porcentajes. ¿Y No, cuánto pero me es que queda? la celda no está en porcentajes tampoco, ingeniero. Está en Entonces, general. por eso, ¿ese valor está bien?
Pues debería estar bien, porque la suma Está es bien. la unidad, ¿no? A mí sí me lo dio en 100. Ujú. O sea, el valor Correcto. está bien. Lo que nos puede llegar a confundir y pudiéramos pensar que está mal es por el formato. Pero Ajá, hay que cambiar el formato de porcentaje. cheque el formato uno de estos y ya me dice que es 100%. Sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo correspondiente a edad ya está. Ya. Me aseguro de que están contempladas todas las edades, porque aquí ya está el total. Y debemos de hacer lo mismo para carrera y bachillerato. Ujú. Entonces, aquí lo curioso es porque el filtro de edad no nos da completo. Entonces, a ver, vamos a desactivar datos. Vean, vamos acá y desactivo filtros. Me voy a la parte final de la tabla. Y selecciono todo, hasta el principio. Estando ahí, voy a activar filtros. Y vamos a ver ahora edad. ¿Vieron la diferencia? Sí, ahora sí aparecen los 16 que no Sí, aparecían aparecen antes. todos los Ahora sí rango de aparecen edades. todos, porque yo seleccioné todos los datos que quiero que me filtre con esos encabezados. Inclusive detecta que hay casillas vacías, ¿ya lo vieron? Sí. Entonces, recuerden que primero seleccionamos los filtros seleccionando la fila y ya se da cuenta que esa no es una forma adecuada, porque puede haber datos que se encuentren después de espacios vacíos que va a ignorar. Es decir, Entonces ahorita, vean, ahorita lo únicamente hizo había desde. detectado 18, 19 y 21, ¿se acuerdan? Ujú. ¿Por qué? Porque a partir de este espacio ya no me estaba contemplando todas estas edades por el espacio. Cuando yo seleccioné los filtros desde aquí. Entonces la forma correcta es seleccionar toda la tabla de datos y habilitar el audio. Sí. ¿Dudas? No. No. Perfecto. Entonces vamos al siguiente. Vamos a hacer carrera, ¿no? Ajá, igual. Carrera. Entonces aquí en carrera damos y vemos que hay desde la 70 hasta la 74. Entonces, esto que hicimos nos permitió practicar el máximo, el mínimo dato. Ya saben cómo sacarlo. Ah, canijo, aquí, este debería de ir acá, lo corto y lo pego. Ok, entonces, vamos a encontrar las reglas. Chequemos, ¿en qué columna está carrera? La vez. En la La B, columna B. y dense cuenta que vamos a filtrar los datos que están en la columna B dentro de la hoja datos, desde la fila 2 hasta la 212. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, copio esta formulita, ya mejor la copio, y mejor la pego aquí. Le digo, ¿sabes qué? Es idéntica a esta, nada más que en lugar de que sea, que busques en la columna C, busca en la columna B, desde B2 hasta B212, y el número que me vas a buscar es el 60. Ahí está. Ahora copio todo, y le digo que me busque ahora el 61. ¿Alguien me puede decir por qué no es conveniente, ya que escribí la primera fórmula, por qué no es conveniente arrastrar? Porque te va copiando a partir de la de abajo, te va quitando rango. Porque observen que la primera busca Quita desde la rango. 2 a 212. Y la segunda, la primera que se arrastró, busca Ah, desde sí, la género. 3 Sí. hasta la 203.
¿Ya lo Te vieron? lo te va recorriendo el rango, un espacio, ¿no? Así es, así es. Y aquí estaría bueno que aprendiéramos a usar unos parámetros. Vean. Vean. Esta es práctica, ¿eh? Vean. Yo aquí doy igual y selecciono esta celda. Es la celda E7. Por consecuencia, se ve el mismo número. Y si lo bajo, observen que aquí abajo se duplica la formulita que yo tenía aquí, pero como lo bajé en una celda, una fila, pues le suma a una fila más. Entiende que quiero ahora el E8. Y si le bajo uno más, lo va a actualizar a E9. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa si a la formulita yo le pongo el signo de peso? Ah, como que fija el dato, ¿no? Dice, Bloquea la fórmula en esa celda, ¿no? Exactamente. ¿Ya lo vieron? Entonces, si yo pongo entre la letra y el número un signo de peso, aunque yo lo arrastre hacia abajo, ese número se va a mantener. ¿cuál es el que se mantiene, ingeniero? ¿El 7 o el 62? Bueno, el La 7, fórmula. la celda, la La fórmula. El de la celda, ¿no? Ajá. Siempre vas a hacer referencia, observa, este hace referencia a esta celda y este también hace referencia a la misma celda. O sea, copió la fórmula haciendo uso siempre de la misma celda. Observen. Yo digo E7 más E7. ¿Cuánto me va a dar? E7 más E7, ¿cuánto es? 124, ¿no? El doble, ¿no? 124. Claro. Sin embargo, ¿qué pasa si esto yo lo arrastro? Va a dar 125 y 126. Va a sumar, exacto, va a sumar siempre 62 más 63 o 62 más 64. El primer factor, observen, que se mantuvo fijo como es 82. 7. ¿Ya lo vieron? Porque le puse el signo de pesos. ¿Ya está claro? La formulita, este argumento hará referencia a la misma celda, aunque yo la fórmula la arrastre hacia abajo. Entonces, replicando esto, ¿cómo actualizamos? Yo le debería Ahí, decir, pesos, ahí entre el B y el 2 un signo de pesos. Y luego, igual ya, ¿no? afirmativo. Bueno, nada más aquí tendría yo que actualizar el, vean, bueno, aprovechando, borro esto, aprovechando, vean. Aquí de una vez le digo que me busque el 60, ¿ya lo vieron? Ujú. En lugar del 60 le digo, búscame el número que está en la celda E5, que es el 60. Y si esto lo replico hacia abajo, actualiza la celda donde está buscando el dato. Observen que aquí, uy, perdón, aquí lo busca en qué celda. En E6. Es El 6, dato sí. que está en la, lo va a buscar en este rango de datos. Y observen que el rango de datos ya lo mantuvo fijo. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, vean, voy a borrar todo esto de acá, y lo voy a volver a hacer rápidamente. Únicamente, ¿qué había que hacer? Poner signo de pesos entre la C y el 2, pesos, esa y el Oh, ya. 211, y aquí en lugar de poner yo manualmente el número, mejor le digo en qué celda está el dato.
Y de ahí, yo estoy seguro que cuando lo arrastre hacia abajo, Lo va a cambiar, el rango lo va a mantener y va a pero va a actualizar cambiar la celda, el A exacto, 5 en este va a caso, ¿no? actualizar exactamente. Va a porque ya no buscar le pusimos el de pesos ahí. exactamente. Exacto. Ah, pues me Órale. parece Entonces perfecto. vean, y ya está, ya lo vieron. Ustedes dirán que conviene más. No, pues ese, porque te evita la de Nos andarle ahorra cambiando uno por tiempo, uno. nos ahorra tiempo. Lo hicimos así a propósito para que ustedes noten la diferencia. Primero, No, ahí incluso la puede evitarte cometer un error de teclear sin querer, no sé, en lugar del 61, vuelves a teclear el 60 o el 62 y... exacto, exacto. Si yo pongo su atención al poner la primer formulita, cuando yo lo arrastre, estoy seguro que todo está bien. Bueno, entonces eso mismo vamos a replicar acá abajo. Bueno, voy a copiar, voy a generar la suma, ¿verdad? Suma, paréntesis, selecciono el rango de celdas y las. Ahí están los 200, lo replico hacia acá, ahí está el 100%, le doy el formato, perfecto, está el 100%, Sí. sin problema. Este es el que me quedó, faltaría el de bachillerato. Vamos a copiar la formulita, recuerden, es la misma. La pego y nada más tengo que actualizar. ¿En qué columna está bachillerato? Entonces tengo que ir a datos, inspecciono y me doy cuenta que está en la columna E. En función de eso, le voy a poner el rango donde va a buscar, desde E2 hasta E, signo de pesos 212, y la celda donde va a buscar va a ser en N, N5. Enter, arrastro y ya. Aquí no se notó tanta la diferencia porque pues solamente son dos Dos, datos. dos datos. datos. Fíjense que fuera a replicar esa formulita para 300 celdas, Ah, pues sí. hacerlo de manual, hacerlo de un solo golpe. Sí, El saber usar Excel les ahora ahorra un mucho tiempo. tiempo endemoniado, ¿eh? Bueno, entonces con eso estamos culminando el punto número 6 de la actividad que plantea la actividad virtual número 8. Ah, no, nos falta generar las gráficas. Ajá, las gráficas de cada una de ellas, ¿no? Sí, pero bueno, eso es fácil, rapidísimo. Igual. Acordémonos que únicamente es seleccionar desde el título hasta el último. Insertar. Ok, sí. Selecciono el gráfico, le doy el formato donde me aparecen los números. Ahí está. Y selecciono y le digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar el formato. Dame también, por favor, el valor. Y en este caso, como son chiquitos, mejor dame el valor y no el porcentaje. O el porcentaje y no el valor, pero poner los dos, vean que, o si quieren, se los ponemos los dos. Pero habría que poner con respecto a quién es la frecuencia, con respecto a qué edad. Recuerden que es botón derecho, seleccionar datos, editamos aquí el eje horizontal y le doy el intervalo de valores, aceptamos, aceptamos y ahí está el rango de edades. Cortamos la gráfica y la pegamos. Y manualmente nosotros podemos cambiarle el título. Es sexo, ¿verdad? Por edades. Me falta qué gráfica. El de carrera y el de bachillerato. A ver.
¿Me dictan qué hago para sacarlo? A ver quién dice yo. Ahorita está en el de carrera, ¿no? En el de carrera. Pues es selecciona las frecuencias ¿Desde dónde? desde donde dice frecuencia Hasta. hasta pues Hasta el el último, último. que es Bueno, el 9. hasta Ok. 9. Después. Pues insertamos la Va a gráfica, ¿no? insertar. Ok, inserto la gráfica. Ahí viene el gráfico y en 3D. Ajá, Ese. Seleccionamos selecciono el formato. Ok, queremos. luego. Clic derecho. Pero selecciono primero. Ajá, donde Bueno, están los a la derecha, ¿no? seleccionar Primero datos. selecciono aquí la gráfica, le doy botón derecho. Luego. Seleccionar datos. Ok, bueno, ya te vas a seleccionar datos. Luego. Editar. Editar. Y ahí escoges. Eh, El rango de códigos de carrera, ¿verdad? Voy a aceptar. Y le doy a aceptar. Pero chequen que estos códigos de carrera como que no me dicen mucho, ¿no? Son solo números también. pues podemos ir a donde están los valores de referencia, ¿no? Exacto. Sería mejor que yo le pusiera estas etiquetas, ¿no? Sí, las de valores de referencia. Entonces, fíjense, cambiar. Le voy a decir, ¿sabes qué? No me tomen los números, porque no me dicen nada. Mejor vete a donde están estos, ¿vale? Ajá, esos. Y ahí Mejor. mucho mejor. Y aquí el color azul, 18% licenciatura en gestión y dirección de negocio. 61 en color marrón, licenciatura en contaduría. En color gris, sistemas computacionales y administrativos. En amarillo, ingeniería y sistemas de software. Y el azul claro que no se alcanza a ver. No se alcanza a ver, por cierto. ¿Qué pasa aquí? Es que necesita que sea más grande, más espacio necesita. Licenciatura en administración. Licenciatura en administración. ¿Sí está muy claro? Sí. De acaso nada más faltó poner formato de etiqueta que nos ponga el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia, ¿no? Ajá, ¿cuánto se encontró de licenciatura y qué porcentaje corresponde? Ok. O sea, el valor y coma frecuencia, o sea, en porcentaje. Así es. Entonces, corto la figura y la pegamos por acá. Y ya ponemos que esta es la de carrera, ¿verdad? Rápido se sacan estos gráficos. Sí. Nos falta únicamente ya el de bachillerato. Que siempre cuando se hace un análisis, ustedes tienen que decir, no, pues mi población, pues de tantos de bachillerato, ya saben cómo se. Ok, entonces última gráfica. El de bachillerato, ¿no? Ajá, selecciono su frecuencia, desde frecuencia, le digo que me inserte gráfico, tipo de gráfico, su formato, le doy el botón derecho, el formato de etiquetas, le digo que me anexe el valor, luego selecciono datos Y me y voy a referencias. valor de referencia para que me diga qué tipo de bachillerato son. Y ahora sí, me dice, fíjense, aquí ya veo que es 92% de la población provenía de un bachillerato público y solo el 8% de un bachillerato privado, Privado. en lugar de nada más los números. Es bachillerato, ¿verdad? Referencia. Y ya bueno, aquí de forma manual ustedes podrán darle el formato que ustedes prefieran a su A la gráfica.
¿sí? Pueden editar los colores, etc. ¿sí? Edades. Y aquí, buscando la Personalizarlo, ¿no? lo pueden personalizar. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguna duda? No, ingeniero. ¿No? Gracias. Con eso sí estamos. No, ingeniero. Gracias. Todo Estamos claro, Inge, todo claro. el punto número 6. Entonces, vamos a pasar al punto número 7. Dice, adapte la hoja clave intercambiando las letras por el número correspondiente. Es decir, donde encuentre una letra A, le vamos a poner un número 1. Donde hay una B, un número 2, y así sucesivamente. Entonces, a ver, vamos a la hoja clave, y vemos que aquí están a las que hacen referencia. Aquí, ¿qué tendríamos que poner? ¿Dónde está la D? 4. Un 4, claro. Donde esté un C, un 3. Entonces, ¿qué hacemos? Selecciono toda la columna, o, si quieren ser más específicos, únicamente selecciono el rango de datos de esta. Selecciono de B2 a B85, vean. Y De luego, B2 a B85. Luego vamos a poner control L, control L, o si gustan manualmente venir acá en menú inicio, la última herramienta que aparece, que dice buscar y seleccionar, tendrían que ir a la de reemplazar, que es, repito, control L. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Donde encuentres una A minúscula, por favor, reemplásamelo por un número 1. Y reemplázalos todos, no nada más a la primera A que te encuentres. Todos. ya. Ya. Donde encuentres una B minúscula, reemplásamelo por un 2. ¿Hacemos eso? Sí, claro. Donde esté una C, reemplásamelo por un 3. Y donde esté una D, reemplásamelo por un 4. Y tal vez haya una E. A ver, ¿habrá una E? ¿Control L era? ¿Control L dijo? Control L. ¿Y ya? Terminó. Repito, únicamente seleccionar el rango de celdas. Control L, especificar qué dato busca, qué letra busca y por quién lo reemplaza. Cabe destacar que eso lo puedo utilizar para reemplazar datos también dentro de fórmulas. Útil esta de buscar y reemplazar. Y aquí quiero que busque nada más dentro de la hoja o en todo el libro, es decir, en todas las hojas. Pero por default aparece únicamente que lo haga en la hoja. ¿Ya lo hicieron? Sí, A Inge. ver. Ya quedó eso. Perfecto. El punto 7, cumplido. Punto número 8, Logro desbloqueado. logro desbloqueado. Esta prueba, como les dije, vean, es de ¿cuántos participantes tenemos ahorita? 200. Y 200. ahorita acabamos de cambiar la clave. 2 millones. Acabamos de cambiar la clave. ¿Cuántos datos de clave tenemos? 84. 84, ¿cierto? 84. Significa que cada uno de los 200 participantes tiene 84 respuestas. Cada uno de los 200. O sea, ¿cuántas respuestas diferentes tenemos? Pues 84 por 200, no sé. 84 por Es 200. churronal, ¿verdad? Y Sí. fíjense lo que nos está pidiendo. Esas notas. 16.800. Échele. Nos está pidiendo que califiquemos mucho, jóvenes.
que califiquemos esto. Nos dice, califica, por favor, las respuestas de todos los participantes a cada uno de los reactivos, asignando un 1 si acertó o un 0 en caso de que no acertó. Charros. Es decir, ahorita esta hoja clave la voy a seleccionar y la corro al ladito de datos. Porque voy a estar alternando entre estas dos. Chequen, me voy al principio. Entonces, aquí estas son las respuestas del primer participante. La respuesta al reactivo 1, al reactivo 2, al 3, al 4, etcétera, etcétera. Entonces, para el primer reactivo contestó un 3. ¿Y cuál es la respuesta correcta? 4. Entonces, ¿ahí qué tendría que ponerle? Pero, Un ¿por qué no 0. acertó? Entonces, ¿sería correcto estar haciéndolo manualmente? O mejor lo hacemos Muchísimo tiempo. No, No sería muy te- tedioso, muy tardado. No, porque luego los directivos le van pidiendo las calificaciones. demasiado complicado, ¿verdad? ¿Qué creen? Hay quienes no saben usar Excel, que están en grados de estudios muy elevados y lo hacen a mano. Nos está diciendo algo. Y lo hacen a mano. Entonces, Bárbaro. esto nos ahorra una cantidad endemoniada de Saco, tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que se tardarían en calificar esas miles de respuestas? A mínimo mano como una dos semana. ¿no? Y ahora, ¿cuánto tardan? Más de una semana. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan equivocado? Muchísima, muy alta. Muy alta, porque en lo que estás de aquí a acá, aunque imprimas la clave, esta clave la imprimes, pero no estás pasando de aquí a acá. No, es súper, súper tedioso. Entonces, lo que mejor podríamos hacer es hacerlo de forma manual. Digo, automática, colega. Ya había espantado. Digo, te digo. puta, digo, ya valió. Oh, vaya. No manches, ingeniero. Puta, qué ofertón. No, dice, Permiso para irme a comer, ingeniero. Ahorita regreso. cheque, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar estas etiquetas, chequen, de los reactivos. Este es el reactivo 1, 2, 3, 4. Las puras etiquetas las estoy copiando. Bueno, primero las seleccioné. Hagan lo mismo ustedes. Desde R1 hasta 84. Y las voy a pegar aquí, despuesito. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué tendría que estar? Un 0, ¿verdad? Creo el 1. Un 0, porque ya vimos que no lo acertó. ¿Están de acuerdo? Ya vimos que el primer participante a la primera respuesta no le atinó. Pero ese 0 yo no lo voy a poner manualmente. Que lo haga, ¿cómo se llama? Excel. Excel. Lo haga solito. Excel, la computadora. Así es, entonces, yo tendría que ponerle un 1 si coincide con, si el comparar, ¿no? Tendría que yo comparar el número que el participante puso. A ver, aquí algo está pasando con mi hoja. Con la mía pasó igual. Él puso un 3 Él puso un 3. Este 3 lo tendría que comparar con, con el 4 de la clave, ¿no? bien, se lo voy a poner en rojo. Le voy a cambiar de color de fondo. Este 3. Igual, a ver. ¿Cómo lo quiere cambiar? Ok, a ver, permítanme. Este 3, algo está pasando que no me lo quiere ejecutar. Creo que es por el formato de la tabla, ingeniero, ¿no? ¿No? Tenía que cambiar. Bueno, mira, no, algo está pasando raro. Sí lo tendría que ver. Bueno, este número 3, ¿con quién lo voy a comparar?
Con este el 4 de la clave, ¿no? ahora sí. Entonces, observen que este número 2, ¿con quién lo voy a comparar? Ah, miren, Clave, con el 1 de la clave. ahora sí ya lo hice. Con la clave. With clave. Entonces, este 3 lo compara con el 4, este 1 lo compararía con el 1, ahí sí le acepto. Pero observen que los datos, así es como yo voy a ir comparando, ¿no? Ajá, 1 por 1, sería muy tardado. Sería muy tardado. Pero observen que los datos del participante están alineados como fila o como columna. Como fila Y ¿Y esa es una la clave cómo está? o columna. Lo ideal, Con columna. así es, lo ideal es que la clave estuviera también Sido fila. como fila, Ajá. para que pudiéramos nosotros compararlos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es la forma más fácil. Entonces, lo que podemos hacer es, fíjense, voy a copiar toda la clave. ¿Desde reactivo o a partir de los datos? A partir de los datos. A partir del 4, no selecciono clave, ¿eh? A partir del 4 hasta el 3, es decir, desde B2 hasta B85. Lo selecciono y le doy copiar con control C, o pues aquí con este, ¿no? Copiar. Me vengo a dar, y vean, me vengo hasta abajo, 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 hasta abajo. Afortunadamente están inmovilizados las etiquetas. Entonces aquí abajo, chequen que aquí está en la fila 212 las respuestas del último participante. Yo me voy a poner aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a pegar las claves. Pero si yo le doy pegar, ¿cómo estaban dispuestas los datos? En columna. En columna. Los va a poner todos en la columna F, de aquí para abajo. Yo Ajá. no quiero eso. Yo quiero que me los acomode de aquí para acá. Consecuencia, me vengo a esta opción que dice transponer. Aquí en pegar, le doy clic en la flechita de pegar y me aparece transponer. Es decir, saca la transpuesta. Ah, sí. Ahí está. Entonces observen, el 4 era la respuesta correcta del 1. Este 1, la respuesta correcta del reactivo 2. El 2, la respuesta correcta del 3, y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, no nos olvidemos. ¿Dónde está la respuesta correcta? Ya se nos está acabando la hora. Se me hace que aquí vamos a terminar el Sí. video. ¿Sí? Sí. Cuando la próxima clase vamos a calificar, que van a ver que es algo rápido, pero ya que califiquemos por participante, vamos a sacar la sumatoria de calificación por el rango de reactivos. Observen lo que nos está pidiendo aquí la tarea. Calificar las respuestas, luego obtener calificación de conocimientos, obtener de habilidades, de global, ¿me explico? Sí. Eso ya lo vamos a hacer muy fácil una vez que tengamos calificado. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Dudas hasta aquí? No, ingeniero. Bueno, Inge, Ok, no, está muy bien. Entonces mañana los veo A la y misma hora. continuamos a partir de Por el aquí. mismo canal. ¿Sale pues? En el mismo. A ver, permítanme, déjenme terminar de la grabación.